haga conforme a su voluntad. ¿Qué les parece? Sí, bueno, vamos a comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, mi Dios, por esta misericordia y esta gracia que tú nos has podido conceder, Señor, el día de hoy. Hoy, Señor, estamos en este lugar, en esta casa, Señor, que tú has puesto en el corazón del hijo de mi hermana Soquito y de Soquito, pues ponerla a tu disposición, Señor. Así como tú también has abierto aquella casa de Pedro y de Laura, donde, bueno, ciertamente las puertas están abiertas, Señor. Y así como tú te glorificaste en la casa de ellos, glorifícate también en esta casa. Y yo sé que tú te glorificarás porque tú eres el Dios de misericordias y el Dios de toda gloria, Señor. Padre, glorifícate, Señor, como tú siempre lo haces, Señor. Y nosotros, como tu iglesia, glorificamos tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú traigas para este lugar bendición, mi Dios. Señor, tú bendices, Señor, a cada hermano que está aquí, a cada familia que está aquí reunida. Bendice, Señor, también a todos aquellos que han de estar un día aquí con nosotros, que aún no conocemos, pero que sabemos que en tu misericordia, Señor, tú los atraerás con lazos de amor. Padre mío, bendice, Señor, a cada hermano, Señor, que ha dispuesto su corazón para poder servirte, para poder glorificarte, para poder exaltar tu santo nombre, mi Señor Jesús. Mi Señor, aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto para poderte alabar, para poderte bendecir, para poderte glorificar, para poderte exaltar, para poder reconocer tu grandeza y tu soberanía, Señor. Hoy, mi Padre, queremos darte toda la honra, la gloria y el honor que solo tú mereces. A ti, mi Señor, muchas gracias por estos momentos tan inmerecidos que tú traes, Señor, a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por los lugares que tú has abierto. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que han dispuesto este corazón para poder servirte, Señor, de esta manera, Señor. Y yo sé, mi Padre, como tú lo has dicho en tu palabra, que tú no eres deudor de nadie y que en su tiempo, Señor, tú pagarás conforme a tu misericordia y a tu soberanía, Señor. Muchas gracias, Señor, por la fidelidad de cada hermano que está aquí, que ha dispuesto este corazón durante este transcurso de estos años, mi Padre, en el cual se ha abierto este lugar aquí en Salamanca, esta misión, para que tú te glorifiques y te exaltes, Señor, con las miras a que en este lugar, en esta tierra de Salamanca, pues, Señor, se haga tu voluntad, Señor, y en el tiempo que tú decidas, Señor, se llegue a formar una iglesia para tu gloria, mi Señor. Gracias, muchas gracias, porque nosotros confiamos en ti y nos ponemos en tus manos esta tarde para que tú nos hables a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros oídos y disponemos también nuestra mente para poder afianzar lo que tú nos digas en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Dame de nuevo, dame palabra para poder exponerla en esta tarde, mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras enseñanzas, que hoy será la última enseñanza acerca de la faceta de los apóstoles, o sea, las características, el carácter de los apóstoles. Y la última vez, bueno, pues vimos a aquellos apóstoles pues un poco menos conocidos, y hoy vamos a ver los que pues realmente no se nombran para nada en la Biblia, y terminaremos con el apóstol más conocido de todos. Después de Pedro, yo diría que el apóstol que más se conoce y que más se odia por parte de todos los cristianos y de todo el mundo cristiano, pues fue aquel que entregó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que lleva por nombre Judas. Así que vamos a ver pues esta parte en esta faceta de los apóstoles, los llamados, ¿verdad? Así que hoy tendremos esta última enseñanza acerca de ellos. Y dice la Escritura ahí en Efesios 4:13, donde usted la abrió, dice la Escritura ahí, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el apóstol Pablo, hasta que todos
Y ese todos, pues se refiere a toda su iglesia, se refiere a cada uno de nosotros, se refiere a todos como los miembros del cuerpo de Cristo. Todos nosotros debemos de llegar a la unidad de la fe. Y si hablamos de la fe, estamos hablando de la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a esta unidad. Y esta unidad, bueno, nosotros inmediatamente la asociamos pues con un grupo de algo, ¿no? Que está unido entre sí. Y entonces, pues, bueno, llega a mi mente cuando jugaba de niño a las canicas, que poníamos en un círculo, poníamos las canicas, y bueno, y todas las canicas estaban concentradas en un solo lugar. Entonces, de la misma manera el cristiano, siendo un hijo de Dios, teniendo la fe en Cristo Jesús, todos los cristianos debemos de estar unidos en un unísono. Y este unísono se llamará Jesucristo. Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos un gravísimo problema. El problema radica en que la iglesia de Cristo pues se ha apartado de la unidad de la fe. Hoy en día lo primero que nosotros preguntamos a una persona es, ¿tú eres cristiana? Y la otra persona te contesta sí. Pero el problema radica en que inmediatamente le ponemos apellido a Cristo. Inmediatamente le decimos, yo me congrego en casa de oración. Yo me congrego en Vida Nueva para el Mundo. Yo me congrego en Omega. Por dar algunos ejemplos, siempre nosotros le estamos poniendo apellido a esa unidad de la fe. ¿Por qué? Si la misma Escritura nos habla a nosotros y nos dice que todos debemos de llegar a esa unidad de la fe, pues estamos hablando precisamente de que la unidad de la fe se llamará Jesucristo y que no debe de haber ningún tipo de apellido, llámese denominación. Porque el día de hoy, si una persona no pertenece a mi denominación, inmediatamente le hacemos cara y le hacemos el fuchi. Y tan solo piénselo usted mismo, piénselo ustedes mismos, cómo muchas de las veces han rechazado a hermanos de otras diferentes denominaciones. Tanto que si son bautistas, creen en el ultracalvinismo, hipercalvinismo, porque así se te ha dado y se te ha vendido, que son los bautistas, cuando tú ni siquiera has entablado una plática para con ellos. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de cristianos pentecosteses, que inmediatamente que tú, es que son pentecostés, bueno, y viene a tu mente y dices, bueno, pues son aquellos que brincan y gritan en las iglesias y andan corriendo como locos alrededor. No, entonces, alejadito me veo más bonito. No, mis hermanos, debemos de entender algo. Debemos de entender que en tanto en la iglesia pentecostal, en la iglesia bautista, la iglesia metodista, ¿sí? La iglesia pentecostal, presbiteriana, en todas y cada una de ellas tenemos hermanos en Cristo. Hermanos que un día los vamos a ver nosotros en el cielo también. Porque Dios tiene un remanente en cada iglesia. Si bien Dios demandará a cada pastor las enseñanzas que está dando a su iglesia. Es por eso que nosotros, antes de rechazar a alguien, debemos primeramente de verificar si realmente es un hermano. Y es un hermano que está en la misma fe de nosotros. Podemos tener diferencias secundarias, hermanos. Y eso grábenselo. Hay diferencias que no son primordiales. Hay base doctrinal. Si una persona cree que Jesucristo es Dios y que solamente a través de la sangre del Cordero, que a través solamente de Cristo Jesús obtenemos vida eterna y que solamente hay un solo Dios, el Dios Padre representado en el Hijo y en el Espíritu Santo, si él cree esto y cree que para poder llegar al cielo es necesario arrepentirse de tus pecados y creer en Cristo Jesús solamente, porque Él es el único camino, entonces él que cree que es de usted, él es su hermano. Pero si él brinca, si él grita, si él habla en lenguas y nosotros no hablamos en lenguas, pues entonces son doctrina secundaria, no sucede nada. Pero la doctrina fundamental, la columna vertebral del cristianismo es esto que le acabo de decir. Que ustedes crean que Jesucristo resucitó al tercer día, que murió por nuestros pecados, que la sangre que derramó fue para redimirnos
y que solamente a través de la hay salvación. Estos son hermanos en la fe, mis hermanos. Aunque por ahí de repente nos andemos peleando que, ¿y por qué tú no brincas? ¿Y por qué tú no hablas en lenguas? Bueno, debemos de tener ese conocimiento y esa sabiduría, ¿sabe para qué? Para tratarlos con humildad, con misericordia y con amor. Por eso es necesario que nosotros entendamos acerca de la unidad de la fe. Y dice, sigue hablando, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento del Hijo de Dios solamente lo vamos a poder adquirir ¿en dónde cree usted? En la palabra de Dios, en ese libro que tiene en sus manos que se llama Biblia. Y haciendo esto, dice la Escritura, que llegaremos a un varón perfecto. Y no habla solamente de los hombres. Esta palabra de varón, bueno, pues hace referencia también a la mujer. Hace referencia a que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, pues llegaremos a una perfección. ¿En quién? Pues en Cristo Jesús. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hablando y diciendo el apóstol Pablo que la plenitud que hubo en Cristo Jesús es la misma plenitud que tú y yo un día en este caminar en la santidad y en la santificación, tú lograrás estar llegando a alcanzar sin tener la perfección, porque la perfección solamente vendrá a través de que tú mueras y de que tú estés en la presencia de Dios. Ahí vendrá la santificación total al 100%. Ahí vendrá el cual tú seas glorificado con un cuerpo nuevo. Pero esto solamente está dado para aquellos hijos de Dios que realmente han entendido lo que significa la unidad de la fe, lo que significa amarse los unos por los otros. Y más sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy peligrosos, donde los cristianos, bueno, nosotros solo nos estamos agrediendo. No es necesario que nos agreda nadie, nosotros mismos nos destazamos. Y usted lo puede ver simplemente con amigos que tengan de otras denominaciones, comenzamos a criticarnos unos a otros. Cuando Dios dijo que nosotros formábamos parte de un mismo y un solo cuerpo. Claro que eso no nos exime de que hablemos realmente las verdades y que si la doctrina que están ellos practicando es errónea, pues nosotros tenemos la obligación como hermanos también de corregirlos, de exhortarlos, como dice la misma palabra. Y esto, bueno, pues fue lo que entendieron también los apóstoles. Los apóstoles durante su caminar con el Señor Jesucristo, como hemos venido viendo, pues vemos cómo hay diferentes características de los apóstoles. De estos apóstoles que eran coléricos, enojones, que eran aventados, ¿verdad? Que eran iracundos. Otros más por ahí que eran unos tranzas. Otros más por ahí que solamente se la pasaban filosofando debajo de un árbol. Pero vemos cómo cada característica de los apóstoles o de sus facetas y de su forma de andar, pues bueno, nos representaba a cada uno de nosotros también dentro de la iglesia cristiana. Tanto que de las características de los apóstoles y sobre todo de ese hombre llamado Pedro, ese hombre aventado y ese hombre enojón, junto con los hermanos Trueno, pues veíamos nosotros que nosotros tenemos muchas características de ellos. Y que en esta parte nosotros nos damos cuenta de que Dios llama a hombres imperfectos, no llama a hombres perfectos, no llama a mujeres perfectas para que les sirva, sino que le llama a hombres y mujeres que tengan ese corazón dispuesto para servir, para seguirle a Dios. Si usted se da cuenta, cuando Cristo llega con cada uno de ellos, lo único que Él hace es decirle, ven y sígueme. Y ellos tomaron la decisión. El Señor Jesucristo lo que hace con nosotros es hablarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Él nos llama y nosotros tomamos la decisión de seguirle o no seguirle. Y aquí nosotros nos damos cuenta exactamente de que esas características de los apóstoles, pues bueno, no están muy lejos de nosotros. Y que el día de nosotros contamos con muchas de ellas. Y que si nosotros nos desesperamos, en un momento llegamos a decepcionarnos, llegamos a deprimirnos y hasta decir, bueno, yo no soy hijo de Dios porque sigo teniendo esta actitud. Bueno, debemos de analizar precisamente nuestra vida y ver cómo ha estado caminando nuestra vida. Si nuestra vida ha sido un caminar de constante y de diario pecado, pues entonces debemos ir delante de Dios como nosotros sabemos y pedirle perdón a Dios y nacer de nuevo.
Pero si nuestro caminar y los afanes del mundo nos han absorbido porque hemos dejado de lado la palabra de Dios y hemos dejado de lado esa comunión para con el Señor, pues entonces lo que estamos haciendo es que simplemente nos estamos descuidando con nuestra relación para con Dios. Y necesitamos nosotros también ir delante de Dios, recomponer nuestro camino y hacer lo que hemos dejado de hacer, que cada uno de nosotros sabe qué es lo que ha dejado de hacer. Pero para esto, bueno, necesitamos tener la plena convicción de dónde estamos parados y de reconocernos cada uno cómo estamos caminando nuestro andar y nuestra vida cristiana, mis hermanos. Por eso, si nosotros el día de hoy reconocemos esto, tenemos la humildad de reconocerlo, entonces nosotros vamos a poder ser como uno de esos discípulos del Señor Jesucristo que llamó a su presencia y de que después de un caminar de 3 años de estar con Él, ellos cambiaron totalmente su forma de pensar, su forma de andar y hasta su forma de hablar. Llegaron a cambiar ellos. Pero reconociendo ¿qué? Reconociendo su condición delante de Dios, reconociéndose tal y como eran, no poniéndose máscaras, sino reconociéndose. Así que en esta parte, pues bueno, nosotros vemos de aquellos discípulos que han sido nombrados en la Escritura, pues características de ellos, las cuales, pues como yo te decía, las tenemos nosotros. Pero que también la Escritura habla de unos apóstoles, pues que se nombra muy poco y que son muy pocos conocidos. Y que si es más, se nombra en la Escritura en algún versículo, pues se terminó ahí porque ya no se habla más de ellos. Y por ejemplo, de estos pocos conocidos, tenemos a Jacobo el menor, hijo de Alfeo, el cual encontramos en Mateo 4:21. Ahí si lo quiere buscar, ahí lo encuentra. Mateo 4:21 encontramos a Jacobo el menor, el hijo de Alfeo. Y este pasaje dice: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y de acuerdo con esta tradición acerca de cómo murió este Jacobo el menor, pues dice que predicó en Palestina y en Egipto y fue crucificado en Egipto. Y mire, y de ahí no se sabe nada más de él. La Escritura no habla más de él. ¿Por qué? Lo desconozco, no lo sé. Pero lo que sí sé fue que fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y que él, al igual que los otros 11 discípulos, pues él tuvo la encomienda de ir y predicar el Evangelio. Otro de los que se nombra poco es Judas, por sobrenombre Tadeo. O sea, Judas Tadeo, que es más la tradición dentro de la iglesia, la iglesia tradicional, pues bueno, le tiene mucha fe y en estas fechas hacen un fiestononón en honor a su nombre, ¿sí? Porque es el abogado de los casos difíciles. Pero tanto que en la Biblia pues no encontramos el abogado de los casos difíciles por ningún lado. De Tadeo solamente nosotros lo encontramos allí en Mateo 10:4, ¿sí? Ahí donde dice la Escritura, Simón el cananista, bueno, Judas Iscariote el que lo entregó, y en el versículo de Mateo 4:21, ahí habla de Tadeo. O sea, ya no lo saqué más. Aquí encontramos a otro de los discípulos, a Simón el celote, Simón el cananista. Juntamente Simón el cananista con Judas Iscariote se les denominaba que eran de la secta de los celotes. Esta era una secta izquierdista o radical que buscaba buscaban ellos el derrocar al Imperio Romano. Tanto que algunos teólogos han llegado a decir que Judas Iscariote se unió al grupo de Jesús porque Judas Iscariote pues buscaba que Jesús, bueno, fuera ese líder militar el cual derrocara al Imperio Romano. Tanto que algún teólogo ha llegado a decir que
que Judas cuando entregó a Jesús lo entregó pues con la comisión de que él iba a hacer bajar ángeles del cielo y que iba a librar al pueblo de Israel de la opresión romana, cosa que no sucedió así. De Judas Tadeo y de Simón el cananista, la tradición dice que murieron los dos crucificados. Y aquí nosotros terminamos con nuestros apóstoles, los cuales no son conocidos, los cuales, si ustedes se fijan, pues no hablamos nada de ellos. Lo único que hace referencia a la Escritura es que por ahí se nombra Judas Iscariote, se nombra Simón el cananista, se nombra Judas Tadeo, y hasta ahí nada más. No se habla de cómo eran ellos, de cuál era su comportamiento, pero lo que sí llegamos a saber es que, bueno, estos hombres pues pertenecieron dentro de los discípulos de Jesús, y que ellos mismos fueron y predicaron el Evangelio, que estos mismos discípulos hicieron milagros, que estos mismos discípulos sanaron enfermos, que estos discípulos levantaron muertos, pero que ciertamente no se habla más de ellos. Ahora, si no se habla más de ellos, bueno, ¿cuál es la enseñanza que nos deja a nosotros? Pues la enseñanza que nos deja a nosotros es que nosotros solamente tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y predicar el Evangelio, sin que en ningún momento nosotros seamos reconocidos y seamos piezas de alarde para las demás personas. Eso es lo que nos deja en esta parte de estos discípulos muy pocos conocidos. Pero por último tenemos a Judas Iscariote. Y antes de entrar con Judas Iscariote, que de él sí hay mucha tela que cortar, pero muchísima tela de dónde cortar, y que yo espero que en esta ya noche pues no haya nadie que tenga esa característica de este apóstol, porque si alguien tiene la característica de Judas, pues debemos tener cuidado, porque si ustedes se acuerdan, Judas fue el traidor, fue el que entregó al Señor Jesucristo. Tanto que Judas no está en el cielo, Judas está en el infierno. Aunque algunos llegan a decir lo contrario, que Judas se arrepintió y que fue al cielo, pues no, porque simplemente se suicidó. Ahora, de las diferentes doctrinas falsas y heréticas acerca de cuál dice, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio del mismo Judas, de Judas Iscariote, donde se dice que el Señor Jesucristo le entregó la tarea a él para que él lo entregase y que él iba a ser el odiado de todos, pero que iba a cumplir con la tarea específica de Dios y que Dios lo iba a recompensar en el cielo, pues es una mentira total. Porque si bien cumplió, sí cumplió con una tarea específica este Judas Iscariote, pero no hubo en él nunca arrepentimiento verdadero. Hubo un remordimiento, como lo vamos a ver. Pero si nosotros nos damos cuenta, Judas Iscariote, al igual que los otros 11 discípulos, estuvieron con Jesucristo durante 3 años. Estuvieron 3 años juntamente con él, aprendiendo de la viva voz del Señor Jesucristo. Tanto que si nosotros trasladásemos esos 3 años en donde el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, pues estamos suponiendo y hablando, no en suposición, sino hacemos una cuenta, estamos hablando que los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo 1095 días, ¿sí? Que estuvieron con Él 3650 horas, suponiendo que ellos hayan convivido y hayan estado siendo discipulados 10 horas por Jesús. Creo que eso se los había comentado en algún día, algún momento. Ahora, esto representa 152 días por año, ¿sí? Que son igual a 456 días en 3 años, que es igual a un año, un cuarto, ¿sí? Un año, un cuarto en días de 24 horas. O sea, ¿a qué llego con todos estos números? Pues llego solamente a decirles una cosa, que los discípulos estuvieron en la presencia directa de Jesucristo, siendo enseñados por nuestro Señor, un año, un cuarto.
¿Sí? Estamos hablando de un año con 3 meses, 4 meses. ¿Sí? ¿Estoy? ¿Con 3 meses o 4 meses? 3. Con 3 meses. O sea, los discípulos estuvieron a marcha exhaustiva, si así lo queremos ver o si lo quiere ver usted. Estuvieron un año, 3 meses, estando discipulados en la presencia de Jesús. O sea, tomémoslo en cuenta. Ahora, vamos a trasladarlo a nosotros. Nosotros como promedio, mis hermanos, ¿cuánto tiempo estudiamos la Biblia? A ver, ¿cuánto tiempo la estudiamos? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto tiempo estudia usted la Biblia? O sea, personalmente. O mejor lo supongo yo. ¿Sí? Bueno, lo voy a suponer yo. Bueno, supongamos que un cristiano promedio estudia la Biblia, va a los cultos dominicales, va a sus estudios entre semana, y un cristiano promedio anda alrededor de 8 horas por semana. Así. Promedio. Un cristiano de los de ahorita, promedio. Estudia la Biblia, asiste a ser discipulado durante 8 horas por semana. Y si una persona que estudia 8 horas por semana, pues estaríamos hablando de esto. Al año, una persona que estudia la Biblia 8 horas, estamos hablando que en el año serían 416 horas. Que esto es igual a 17 días de 24 horas. ¿Sí? O sea, y haciendo el cálculo matemático, para alcanzar ese año, 3 meses que estuvieron los discípulos de Jesús, estamos hablando que una persona que estudia 8 horas a la semana la Biblia para alcanzar los 456 días, que es un año, 3 meses, estamos hablando que si nosotros estudiamos la Escritura 8 horas a la semana, nos llevaría 26 años alcanzar a los discípulos en ese conocimiento, los cuales obtuvieron a través de Jesús. Pero aquí hay un gravísimo problema, que el que los discipuló fue el maestro de maestros y fue Jesucristo. Y si nosotros pensamos que estudiando solamente 8 horas vamos a llegar a ese nivel, a esa fe, a esa convicción que tuvieron los discípulos, y que aún a pesar de haber estado en la presencia de Cristo Jesús, ellos en cierto momento de su vida, y más cuando Jesucristo muere, pues ellos se desilusionaron, se deprimieron. Tanto que veíamos la última vez, hablábamos de cómo Tomás pues no estaba con los discípulos cuando el Señor Jesucristo se les aparece por primera vez, sino que él andaba por otro lado, no estaba con sus hermanos. Tanto que él dice, pues yo no les creo hasta que no vea yo a Cristo y meta mis dedos en su costado y vea los orificios de sus manos, hasta ahí voy a creer. Pero Tomás no estaba ahí. Los discípulos huyeron, se escondieron y estuvieron en la presencia de Cristo, fueron discipulados por Cristo. Ahora, imagínate nosotros que estudiamos solamente 8 horas, nos llevaría 26 años. ¿Quién es el que tiene más tiempo de cristiano aquí? ¿Roy? ¿Cuántos tienes, Roy? Ya 16. 16. Le faltan 10 años a Roy para alcanzar a cualquiera de los discípulos. Pero tuve muchos maestros muy malísimos. Pero tuve muchos muy malísimos. Ahora fíjate en esta parte. Fíjate cómo entonces nosotros queremos obtener ese conocimiento, poder entender a Dios, si solamente le dedicamos 8 horas para estudiar. A lo mejor tú le dedicas más tiempo, pero analízate, realmente. Estamos hablando de que son 8 horas a la semana, estamos hablando pues casi de 1 hora y fracción por día, que a veces ni lo hacemos. A veces nos desprendemos y no estudiamos la Escritura. Y estoy hablando de un estudio, no estoy hablando de la oración ni de la comunión para con Dios. Estoy hablando de estudiar realmente la Escritura exhaustivamente, de estudiarla de una manera sistemática. Fíjate, entonces, pues nos falta mucho para poder llegar a alcanzar el nivel de los discípulos, ¿no? ¿No te parece? Fíjate, después de ver este reflexivo de cómo estamos los cristianos
y de cómo algunos cristianos pues ya se creen teólogos y dicen que han alcanzado mayor nivel que algunos de los discípulos de Jesús y que si quieren comparar tanto al Señor Jesucristo, que lo que dicen, piensan que es ley, pues imagínate dónde estarán, porque aunque alcancen los 26 años que tuvieron los discípulos, pues nunca van a alcanzar el conocimiento que tuvieron los discípulos, porque los discípulos estuvieron bajo la cobertura de Cristo Jesús. Aunque nosotros el día de hoy tenemos la Escritura y tenemos el Espíritu Santo, pues estar bajo la enseñanza de Jesucristo, pues debió de haber sido totalmente hermoso, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos que analizarnos de cómo estamos nosotros viviendo nuestro cristianismo. Y ahí, dentro de ese año 3 meses, estuvo Judas Iscariote, el traidor del Señor, el que entregó a Cristo Jesús. Ahí estuvo Judas Iscariote. Judas hizo milagros. Judas no dudo que haya resucitado muertos. No dudo que haya sanado enfermos. No dudo que haya hecho hechos prodigiosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando su palabra. Y Judas lo hizo. ¿Pero qué fue lo que hizo Judas? Pues bueno, traicionó al Creador mismo, traicionó a Dios mismo, pero Dios lo escogió. Así como a ti y a mí Dios nos escogió, Dios escogió para sus filas un traidor. Y esto nos habla de algo, de que dentro de la misma iglesia va a haber personas que van a ser traidores y personas que van a ser cizaña. Por eso la Escritura dice, y el Señor Jesucristo dijo, sí, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Hablando de la cizaña, precisamente, de estos falsos discípulos de Jesús, de estos falsos hermanos, de esos hermanos que entran dentro de las iglesias, que conocen, pero que apostatan también de su fe y que al final de cuentas lo único que hacen es llevarse a otros hermanos juntamente con ellos, perdiéndolos, sacándolos del camino de la fe verdadera. Pero en el ministerio de Jesús hubo cizaña. Hubo uno que era cizaña y que estuvo muy cercano a Jesús. Ahora, si dentro del ministerio de Jesús, podríamos decir, se le coló uno que era cizaña, pues imagínate dentro de la iglesia. Y aún dentro de aquí mismo. ¿Cuántos cizañas son aquí? Pues nadie, ¿verdad? Bueno, yo quiero pensar que nadie, pero llegará el momento en que llegará tal vez algún hermano o alguno llamándose hermano que sea cizaña. Y que nosotros debemos de tener la capacidad de poder reconocerlo, de poder ver quién es esta persona realmente. Porque nos puede engatusar y nos puede sacar de la jugada y podemos llegar a apostatar de nuestra fe. Y esto nos habla de que nosotros debemos de tener la convicción de a quién estamos siguiendo. Y nos habla que nosotros debemos de colocar la mirada en el autor y consumador de la obra, en Cristo Jesús. La Escritura habla acerca de este Judas como uno de los 12 apóstoles de Jesús que fueron llamados por Cristo. Y que en verdad yo espero que ninguna de las características de este hombre, de este Judas Iscariote, pues bueno, la tengamos nosotros. Porque este comportamiento y esta forma de actuar, pues es reprobable. Y es algo que no debe de estar en un cristiano. Tan solo, en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, pues habla de una profecía. Y habla de una profecía que se vendría a cumplir, pues años después. Y una profecía que se cumpliría precisamente en un hombre que sería codicioso y sería traicionero. Que esta es la primer característica de Judas. Judas era un hombre codicioso y un hombre traicionero. Fíjate, a pesar de haber pasado con Jesucristo ese año y 3 meses
en constante discipulado, pues el corazón de este hombre nunca cambió. Ahora, el Señor Jesucristo lo sabía. Pues sí, Cristo siempre lo supo. Tanto que Él siempre que hablaba de la traición y que el Hijo del Hombre iba de morir, hablaba que dentro de sus filas había uno que lo iba a traicionar, uno que era diablo. Y ustedes lo pueden ver en los evangelios y lo han leído. Cómo dice que había uno que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar. Jesucristo siempre supo de la condición de este hombre. Pero ¿por qué lo reclutó? ¿Por qué estuvo dentro de sus filas? Tal vez a lo mejor Jesucristo pensaba que iba a cambiar. Y tal vez se le salió de las manos, ¿no? Pero esto no es así. Había un propósito por el cual Jesucristo conocía la condición de este hombre y que a nosotros nos deja algo bien en claro. Que hay personas que están dentro de la misma iglesia, que hacen maravillas, que conocen, que hasta hablan con sabiduría, pero que su corazón es perverso, engañoso y traicionero. Un corazón el cual nunca cambió, un corazón el cual solamente es un corazón insensato, un corazón el cual solamente se engañó a sí mismo, un corazón el cual buscaba sus propios intereses. Judas solamente buscó sus propios intereses. Tanto que nosotros vemos ahí en Zacarías, ¿ya lo tienen Zacarías? Zacarías 11, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Zacarías, ¿ya lo tienen? 11, 12. Zacarías, ahí de los profetas menores, es antes de Malaquías, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿ya lo tienen todos? ¿Ya lo tienen? ¿Todos? ¿Sí? 11, 12. Zacarías 11, 12. Es uno de esos libros que casi nunca abrimos. Zacarías 11, 12 dice de esta manera: si os parece bien, está hablando Jehová, está hablando Yahvé, el Padre, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esta es una profecía en el Antiguo Testamento que se viene a cumplir posteriormente en Mateo 26, 14 y 16. ¿26? 26, 14 al 16. Dice de esta manera, es más fácil que lo encuentre. Dice Mateo 26, 14 al 16, tomando en cuenta la profecía de Zacarías en el Antiguo Testamento, donde hablaba Jehová y decía, pues bueno, denme mi salario, y lo pesaron en 30 piezas de plata. Ahora en Mateo 26, 14 y 16 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí vemos la característica de un hombre codicioso y traicionero, pero que ciertamente pues él no lo maquinó, ya estaba profetizado. En el Antiguo Testamento Zacarías dice cómo iba a ser entregado el Redentor del mundo. Iba a ser vendido por 30 piezas, por 30 monedas de plata. Tanto que aquí en Mateo vemos cómo este hombre, Judas Iscariote, es el que va precisamente a los sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? O sea, ¿está hablando de qué? Está hablando de un hombre codicioso, un hombre que buscaba sacar provecho de la situación, porque él sabía que los judíos, que los fariseos y los saduceos, pues estaban buscando a Jesús para aprenderle, para matarle, para enjuiciarle. Y como no sabían cómo tomarle y no sabían en dónde, pero Judas sí sabía, entonces Judas les presenta en charola de plata pues una oportunidad para ellos. Aquí podemos ver a este hombre que es un traidor,
a este hombre que está codiciando, que está viendo solamente por su propio beneficio. Aquí vemos cumplida la profecía de Zacarías por 30 piezas de plata. Ahora la pregunta es esta: ¿tú eres un hombre codicioso, una mujer codiciosa, un hombre traicionero y una mujer traicionera, así como Judas lo fue? ¿Cómo nosotros nos podemos ver bajo esta lupa? ¿Tú eres codicioso? ¿Trabajas por tu propia conveniencia? O sea, haciendo lo que tú quieres. ¿Lo haces por codicia? ¿Puedes traicionar a alguien? ¿Puedes traicionar a una persona de tu trabajo para sacar provecho y beneficio? ¿Puedes traicionar aún a tu propio esposo, a tu propia esposa para sacar provecho? Si tú eres una persona de estas, déjame decirte que estás en la misma condición que Judas Iscariote estuvo delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿eres codicioso? ¿Tu codicia hasta dónde te ha llevado? ¿Esa codicia te está llevando a traicionar a alguien? ¿Esa codicia te está llevando a dejar de lado tus principios cristianos y tus valores morales? Si la respuesta es sí, entonces tú no eres diferente a Judas. Y el destino que te espera es muy parecido al de Judas Iscariote, si es que no te arrepientes. Si es que en tu vida no hay un arrepentimiento verdadero, y si solamente hay remordimiento en tu vida, también tu destino es el mismo que el de Judas. Un hombre codicioso. Es bueno tener ambiciones, hermanos, pero no el codiciarlas a tal punto de traicionar. Es bueno tener unas ambiciones, pero bien fundamentadas. Y debemos de entender esto nosotros para poder seguir caminando en este andar cristiano. Estas son de las características que nosotros no debemos de tener. Ahora, esto no habla de que el cristiano sea conformista, porque muchos han dicho es que los cristianos son unos conformistas, los cristianos no van más allá. No, el cristiano no es conformista, pero el cristiano sabe lo que Dios le ha dado y con eso vive feliz y se conforma. Aunque pareciera una contradicción, tú y yo sabemos que lo que Dios nos ha dado es lo que nosotros merecemos. Porque muchas de las veces si Dios nos da más, nos perdemos. Entonces analízate, y tan solo en el dinero. Cuando Dios te ha dado el triple de lo que te da, ¿qué haces? Mejor ni hablemos. Dios sabe lo que te tiene que dar y sabe a cada quien lo que le da. Ahora, por ejemplo, tú no puedes codiciar lo que Dios le da a Soco. Tú no puedes codiciar lo que Dios le da a Pedro. Tú no puedes codiciar lo que Dios le da a Rogelio. Porque entonces estás cayendo en la misma condición de Judas. Porque Dios le da a cada quien conforme cada uno de ellos puede andar y puede manejar las diferentes situaciones que Dios le presenta. Y muchos cristianos pues hasta se enojan, ¿no? Se enojan cuando ven al hermano que llega en un carro último modelo y que dices, mira, gracias a Dios, Dios me mandó este carro. Y lo primero que hacen los hermanos es verlo con cara de envidia y diciendo, ¿y este por qué y a mí no? Pero ¿sabes por qué? Porque él sí puede con lo que Dios le da y con lo que Dios le ha sobreabundado, él sí lo puede manejar en su vida. Y él sí puede darle la honra y la gloria a Dios con lo que Dios le está dando. Porque así a ti te lo da, el día de hoy, la honra y la gloria que tú le estás dando al Señor, si el Señor te da más, pues resulta que lo que hacemos es vituperiar el nombre de Cristo. Porque no sabemos nosotros manejar las situaciones de bonanza que Dios nos da. Por eso nosotros no podemos tener esta condición. Y por eso dice la Escritura, buscar primero
el reino de Dios, ¿sí? Y todo lo demás, y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Mateo 16:33, ahí dice. Pero nosotros el día de hoy no buscamos el reino de Dios ni su justicia. Buscamos primero nuestro reino, nuestra propia justicia, y decimos nosotros, hágase mi voluntad y luego la tuya, Señor. Muchos de nosotros hacemos esto, no sé si te has dado cuenta. Hacemos esto nosotros y estamos actuando de la misma manera que actuó Judas. Por eso debemos de mirarnos frente a un espejo y mirar cómo nosotros estamos caminando. Y si nosotros codiciamos, bueno, pues estamos faltando a uno de los mandamientos que Dios nos dio a nosotros. ¿Sí sabes cuál es, verdad? En Éxodo 22:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su cría, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no codiciarás. Y el día de hoy, ¿cuántos de nosotros codiciamos las cosas del prójimo? ¿Cuántos de nosotros codiciamos aún la mujer de nuestro hermano? ¿Sabes que dentro de la iglesia cristiana sucede también esto? Hermanos que ponen la mirada en la mujer de su hermano. Y cristianos que llegan a pensar dentro así, yo no sé por qué Dios le dio a ella en vez de a mí. Oye, estás faltando a uno de los mandamientos que Dios dijo. Si bien ahí no dice no codiciarás el auto de tu prójimo, pero es exactamente lo mismo, no codiciar. Tan solo tráelo a este tiempo, nada más. Dice la Escritura en Hebreos 13:5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ese versículo? A ver. Hebreos 13:5 y 6. Ahí para que lo apunte. Hebreos 13:5 y 6. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, sean vuestras costumbres. ¿A qué se refiere costumbres? A su manera de vivir. Sea nuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tendrás. ¿Sí? ¿No? Con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que Dios les dio el día de hoy? Amén. Sí, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero ¿cuántos hermanos están a disgusto y están enojados con Dios porque no pueden entender por qué el día de hoy comieron solamente frijolitos y sopita? ¿Verdad? Y otros comieron camarones y pulpo. De verdad. Unos no pueden entender por qué andan a pie y por qué el hermano trae un carro último modelo. Unos no pueden entender por qué el hermano tiene una gerencia trabajando en el mismo lugar y el otro hermano teniendo 5 años de experiencia más que él, pues sigue bajo las órdenes del hermano que le acaban de dar la gerencia que acaba de entrar. Pues sabes algo, pero dice la Escritura, estad contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo, y está hablando de quién, de Dios, del Señor, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjate, qué versículo tan bonito. Qué versículo tan hermoso en el cual el Señor nos dice a nosotros, yo te voy a ayudar. Tú no temas. Tú confía en mí. No temas lo que te pueda hacer el hombre. No temas si el día de mañana te corren de tu trabajo. Tú confía en mí porque yo te voy a ayudar. Pero tú estás contento con lo que tienes ahora. Mira, ¿cuántos podemos decir amén a esto? Mejor no decimos amén, vaya a ser cierto. Fíjate,
es que es tan hermoso leerlo. O sea, ¿tú te gozas a leerlo? ¿Sí? ¿Te gozas a leerlo? ¿Lo puedes entender? O sea, ahora vamos pausadamente. Ahora, si tú me dices que lo puedes entender y que tú confías en que Dios no te desamparará ni te dejará, es porque Dios ha dicho y cumplirá su palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero ¿qué sucede si el día de mañana, pues resulta que llegas y proféticamente tengo el don de profecía y resulta que a todos los que estamos aquí, pues nos quedamos sin chamba? ¿Qué pasaría? ¿Te acordarías tú de este versículo donde Dios te ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, y estás contento con lo que tienes ahora? Ahora, este versículo de ahora se refiere a en tiempo presente. Siempre el Señor te está diciendo, hoy te ayudaré. Mañana va a ser hoy te ayudaré. Y pasado mañana, hoy te voy a ayudar. Y el Señor te está diciendo, estás contento con lo que tienes hoy, con lo que tienes mañana, con lo que tienes pasado, porque siempre va a ser presente. Y el Señor siempre es presente. El Señor cuando dijo yo soy el que soy, Él estaba diciendo yo soy Dios de vivos, pero soy Dios del presente, de tu presente. Dios estaba diciendo yo voy a estar contigo siempre. Nunca te voy a dejar. Pase lo que pase, yo voy a estar ahí contigo. Pero ¿qué sucede cuando el cristiano pierde el trabajo? ¿Se acuerda de que Dios está con él? Pues vagamente dice, Señor, ¿y por qué me pasó esto? Pero ¿no te acuerdas que Dios te dice, no te desampararé? Yo te ayudaré. No temas lo que el hombre puede hacerte. No temas si el hombre te corre de tu trabajo. No temas si el día de mañana pierdes a tu esposa, pierdes a tu esposo, pierdes a tu hijo, pierdes a tu hija, pierdes tu casa, pierdes tu carro, pierdes tus cuentas bancarias. Porque yo voy a estar contigo. ¿Y tú puedes entender esta parte? ¿Tú puedes llevarla al plano de la aplicación? O sea, ¿tú puedes aplicarlo en tu vida realmente? Y seamos sinceros, ¿cuántos nos disgustamos y nos enojamos cuando nos sucede algo que sale fuera de nuestro control? O sea, de verdad. O sea, ¿tú crees en estas palabras que Dios ha dicho? ¿Sí o no? A ver, ¿quién cree en esas palabras? Todos los que estamos aquí creemos en estas palabras, pero ¿por qué cuando se nos sale fuera de nuestro control, pareciera ser que le damos la espalda a estas palabras que Dios está diciendo? ¿Qué pasa si el día de mañana se pierde todo su dinero del banco? Pues ni modo. ¿Qué pasa si mañana pierde su trabajo? Ni modo. Todo pasar. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo, Pedro? Andamos en eso. ¿Qué pasa, Roger, si pierdes tu trabajo y tu carro? Si se fijan, no es fácil. Si se fijan, todos dijeron, o sea, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero, pues, ¿quién dijo? Pues era la voluntad de Dios. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo cuando nos vemos nosotros inmiscuidos en este tipo de situaciones, nosotros lo primero que hacemos es quedarnos pasmados y decir, pues ni modo, cuando la Escritura dice, no temas lo que el hombre pueda hacerte? Podemos decir nosotros, bueno, pues fue la voluntad de Dios, gloria a Dios, Él me sustentará y me ayudará. Qué palabras tan difíciles, hermanos, de verdad, de decirlas. Son muy difíciles. O sea, y somos hombres. O sea, hablando de la carne. ¿Por qué? Porque nos duele. Simplemente cuando se nos pierden 500 pesos en la calle, lo primero que hacemos es, gloria a Dios, Señor, gracias, Señor, porque se me perdió el dinero. ¿Verdad que sí? ¿Quién hace esto? Nadie. Pero dice la Escritura, estad contento con lo que tenéis ahora. O sea, y con lo que te sucede ahora, ¿estás contento con esto? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Y así, de esta misma manera, pues resulta que Judas no estaba contento con lo que tenía en ese momento. Y Judas, pues bueno, pues buscaba en su ambición, bueno, pues tener más. Ahora, Judas, aparte de ser un hombre el cual era un hombre codicioso y traicionero, pues ¿qué crees? Resulta que Judas era hipócrita y deshonesto todavía aparte. Acompáñame ahí, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan 12, del versículo 5
al versículo 8. Y vamos a ver ahí lo que habla la Escritura. Juan 12, ¿ya lo tienen todos? Juan 12, del versículo 5 al versículo 8. Dice la Escritura: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Una pregunta que hace Judas. Ustedes recuerdan este pasaje, ¿no? Recuerdan este pasaje que es acerca de el ungimiento de Jesús en Betania, ¿sí? Entonces, Judas resulta que Judas, bueno, pues ustedes saben, Judas era el tesorero de todos los discípulos, era el tesorero de Jesús. Judas era el que llevaba la bolsa del dinero y era el que administraba el dinero. O sea, tenía cualidades Judas de administrador, ¿eh? O sea, por algo el Señor Jesucristo lo pone como administrador, porque era el administrador. Ahora, aquí Judas parece ser que hace una pregunta muy interesante y está pensando por los demás. Está pensando por aquellas personas que necesitan. Y Judas pregunta, oye, ¿por qué no fue vendido mejor este perfume por 300 denarios y dados a los pobres? Y la respuesta viene aquí adelante. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, ¿qué es lo que sucede? Judas era un hombre, aparte de las otras dos cualidades, pues era deshonesto y muy hipócrita. Deshonesto porque él era el que administraba el dinero y él mismo sacaba el dinero para sus beneficios. Pero era un hipócrita, porque ahora dice él, este perfume debió haberse vendido para haber dado ese dinero a los pobres, cuando su verdadera condición de Judas era que el dinero lo quería para él. A él lo que le dio coraje fue que se derramara ese dinero y que él no haya sacado provecho de él. Judas era un hombre hipócrita. ¿Cuántos de esto sabemos el día de hoy? ¿Aquí? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Yo creo que la hipocresía es algo que no se debe de dar en la vida del cristiano. Un cristiano no puede ser hipócrita, no puede manejarse por doble cara. Y estoy hablando de cristianos, de cristianos verdaderos, cristianos que realmente han decidido y han entregado su vida a Jesús. O sea, no puedes tú mostrar una cara de hipocresía, una cara en donde el día de hoy tú le estés saludando a Laurita con cara de felicidad y que por atrás estés hablando con un hermano, con una hermana, de que la odias y que es lo más detestable que puede haber dentro de la iglesia. ¿Tú crees que haya de esos tipos de cristianos dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Sí los conocen? Fíjate, ¿qué condición tienen ellos? La misma condición de Judas. Hombres y mujeres hipócritas. Pero eso es algo que nosotros no debemos de tener en nuestra vida. Y si lo hemos llegado a hacer, y si lo hemos llegado a tener, necesitas, ¿qué crees? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes un abogado? ¿Tienes a tu Señor que te puede limpiar de todo esto? Ahora, dentro de esta lectura, aquí tú recordarás que cuando Jesús llega allá a Betania, pues bueno, lo recibe Marta, María, ¿verdad? Reciben a Jesús. ¿Sí te acuerdas de ello, no? Sí. Y aquí podemos tener un marco, un cuadro, y está ahí Jesús y está también Judas Iscariote. Pero vemos a una Marta, la cual siempre estaba sirviendo a las mesas. Una mujer que creía en el Señor Jesucristo,
pero que estaba afanada, que estaba buscando solamente pues el tratar de quedar bien. Ves a una Marta afanada, que no buscó el mejor lugar, pero que si bien creía en Jesús, ella, estaba más preocupada por quedar bien con los demás. Y así dentro de la iglesia también habemos cristianos que estamos más preocupados por quedar bien con el pastor, con los líderes, que con Dios. En segunda instancia, encontramos ahí a una María que amaba al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Y aquí encontramos un carácter del amor de María para con Jesús. En primer lugar, María tuvo un excesivo amor por Jesús, en donde ella toma lo más preciado de sí, o sea, su perfume, que costaba 300 denarios, lo toma para ungir al Señor Jesucristo. O sea, no escatimó en el valor. Ella entregó todo, lo más preciado que tenía. En segundo lugar, vemos cómo María muestra humildad en ese amor para con Jesús. María rompe ese perfume para ungir a Jesús, pero María no se atreve a ungir la cabeza de Jesús, sino que unge ¿qué? Sus pies. Y esto demuestra humildad. María sabía que no podía tener este honor delante del Señor, pero ella reconocía su condición, que se humilla a los pies de Jesús. Y esto representa la humildad del cristiano. Un cristiano el cual no puede mirar más arriba a su semejante, a su hermano, sino que se humilla, porque si es siervo y vino para servir, servirá a los demás siempre. Y él no escatima ser más que su prójimo, sino que él sabe quién es y sabe por qué vino a este lugar. Así era María. María no quiso conferir el honor más grande que podía tener una persona, que era ungir a Jesús. Porque aquel que ungía a una persona en el Antiguo Testamento era un enviado de Dios. El que ungió a David como a Samuel fue un profeta, fue un enviado de Dios, fue un sacerdote. Aquel que tenía este honor y podía conferir el derramar el aceite en su cabeza para darle este honor, ya sea al rey o a un sacerdote. María no hizo esto. María lo conocía y sabía que ella no podía hacerlo. Si bien en ese momento ella pudo decir, bueno, estoy delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador de todo, y yo puedo ungirlo, quiero tener este honor. Dijo, no, yo no lo merezco. Yo me humillo delante de ti, Señor. Fíjate, qué corazón de María. Y en tercera instancia, en María podemos ver esa naturalidad del amor. Un amor el cual fue espontáneo. A ella no le importó derramar su perfume de 300 denarios, carísimo. No le importó para ese momento, para su Señor. No le importó que los que estaban ahí la vieran. No le importó enjugar, secar los pies del Señor con sus cabellos. A ella no le importó. Ella lo que hizo, lo hizo con un amor natural, un amor no fingido. Mis hermanos, cuando tú amas a una persona, tú das todo por esa persona, ¿cierto, no? Así es el amor. Si nosotros en lo natural podemos hacer esto, imagínate lo que el Padre hizo con nosotros. Nos dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Vino a morir por ti y por mí, para que tengamos nosotros vida eterna. Hay una historia que se cuenta ahí dentro de la cristiandad. Ahí no sé si será cierto o será mentira. Se habla de una pareja, de un hombre y una mujer, ciertamente. Dos
dos novios, ¿sí? Que resulta que el novio pues tenía un reloj de oro que su papá le había regalado y era su único tesoro. Y resulta que pues que la jovencita pues solamente tenía de posesión una hermosa cabellera. Y resulta que iba a ser el aniversario de ellos dos, iban a ser su aniversario de que habían cumplido tantos años de novio, ¿no? Y resulta que el varón pues le quería dar un regalo a ella, y ella le quería dar un regalo pues a él, ¿no? Entonces lo que hacen este varón es que va y vende su reloj y le compra un peine pues de marfil para la hermosa cabellera de su amada, de su novia. Él vende lo más preciado sin importarle nada, porque había ese amor para con su amada. Y por el otro lado, la novia, pues lo que hace es que va y vende su larga cabellera, porque era lo más preciado que ella tenía. Así que cuando se encuentran los dos, bueno, pues resulta que la amada novia pues le había comprado por ahí pues una hermosa correa a su reloj de oro. Pero resulta que cuando llega el novio, pues ve a su amada novia, pues la ve pues sin pelo, ¿sí? Y él con su regalo, y dice, ¿qué te pasó? Le dice, es que vendí mi cabellera para darte pues, este extensible para tu reloj. Y él le dice, pues yo vendí mi reloj para traerte esta peineta. O sea, fíjate nada más, hasta qué punto nosotros podemos llegar también por amor, por nuestro ser más amado, que es el novio, la novia, el esposo, la esposa. Pues nosotros nos despojamos de lo que más queremos, de lo más preciado, para poder darle a aquella persona, pues bueno, para poder darle a ella algo que sea de nosotros y que demuestre el amor que le tenemos. Este es el amor del hombre. Y este es el amor que demostró María también. Para con Jesús, ella no escatimó si era lo único que tenía, si era su más preciado perfume, que le había costado tanto tiempo estar guardando dinero para poder adquirirlo. A ella no le importó, ella lo derramó en ese momento porque ella lo quería hacer, porque era lo que le podía dar. Mis hermanos, tú y yo, ¿qué le hemos dado al Señor? ¿Qué le hemos entregado a Dios? ¿Le has entregado lo más valioso? No estoy hablando económicamente, estoy hablando lo más valioso, tu vida. Para Dios, ¿se la has entregado en ese amor incondicional para con Él? Y en tercera instancia, en este cuadro, pues vemos a Judas, ¿verdad? Vemos a Judas, el cual pues se presenta plenamente como ese hombre que era un traidor y que estaba dentro de las filas de Jesús. Vemos a un Judas en lo cual la tentación lo consume. La tentación de tener esa bolsa de dinero en sus manos, pues lo lleva a codiciar, lo lleva a traicionar, lo lleva a ser un hombre hipócrita. Lo lleva a pecado tras pecado tras pecado. Mis hermanos, ¿Judas sabía que estaba pecando? Sí. Pero Judas buscó una salida, sí, pero buscó una salida falsa. No buscó la salida en la cual él pudiera recomponer su camino. Él estaba delante del Redentor. Él sabía quién era Jesús, pero él no quiso ir delante de Jesús. Mis hermanos, si tú reconoces tu condición, si tu condición es de pecado constante y tú no buscas la salida correcta, saldrás por una salida que no es correcta, por una salida falsa, te saldrás por la tangente. Y entonces, lo único que estarás tú clamando será
solamente por remordimiento. No habrá arrepentimiento verdadero. Habrá un remordimiento en el cual tú estarás clamando y pensando que estás haciendo lo correcto, cuando en verdad lo único que estás haciendo es calmando tu conciencia. Judas fue lo que hizo. Judas nunca tuvo ese arrepentimiento verdadero. Tanto que Judas, cuando ve que Jesucristo es crucificado, lo único que hace es que su conciencia le llega un remordimiento. Y este remordimiento lo lleva a salirse por la puerta falsa. No reconoce su condición. Él quiere buscar la salida a su manera, no a la manera que Dios le había dicho. Tanto que Judas se suicida. ¿Y todo por qué? Porque nunca reconoció su verdadera condición. Porque su mente estaba deformada. Porque su mente estaba podrida. Porque esa mente lo llevó a pensar que estaba haciendo lo correcto. Porque esa mente en la cual él maquinó desde un principio vender a Jesucristo por 30 monedas de plata y por traicionarle con un beso en la mejilla, él llegó a pensar que él estaba haciendo lo correcto y que se saldría con la suya. Él pensaba y llegó a pensar, como muchos de nosotros llegamos a pensar, que nuestro pecado no nos orilla a nada, sino que el pecado solamente yo puedo convivir con él y el pecado conmigo y no pasa nada. Pero resulta que el pecado te carcome, como esa gangrena que va por el pie, como esa gangrena que va poco a poco carcomiendo tu carne, y que en un momento te tendrán que amputar un pie. Pero no conforme con esto, la gangrena sigue subiendo hasta que ya no es un pie, sino que la gangrena invade todo tu cuerpo y mueres. Así es el pecado en la vida del cristiano. Un cristiano que no reconoce su condición es un cristiano que va derecho a su perdición. Un cristiano que vive amargado, que vive enojado para con Dios y que no reconoce esa condición, es un cristiano el cual solamente ha tenido remordimiento, pero no ha tenido arrepentimiento verdadero. Un hombre, una mujer que solamente vive conforme a sus propias voluntades, y un hombre y una mujer que solamente están pensando en sus deseos. Hombres y mujeres que no son cristianos, que solamente han vivido una religiosidad y que les ha agradado el evangelio y que les han agradado las palabras de Jesús, pero que nunca las han tenido en verdad en su corazón. Hombres y mujeres que se parecen tanto a Judas, que acaban con su propia vida. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Alguno de nosotros se identifica con Judas Iscariote? Y si alguno se identifica, pues solamente queda una: arrepiéntete. Si alguno de nosotros es una persona que solamente ha tenido remordimiento y no arrepentimiento, pues es un buen día para reconocer su condición delante de Dios, de reconocer su pecado, de reconocer que sin Dios no es nada, de reconocer que realmente el único que lo puede perdonar y que lo puede sacar de esa amargura y de ese remordimiento es Jesucristo, y que el único que puede restaurarle se llama Jesús. Pero debe de haber convicción, debe de haber un arrepentimiento verdadero. Debemos de ser sinceros nosotros con nuestra forma de vivir. Podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios jamás le podremos engañar. Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo puede, y que Dios está esperando que tú y yo lleguemos al arrepentimiento.
pero que está esperando que tú le busques a Él en esa intimidad y en esa comunión, la cual te va a llevar al arrepentimiento verdadero. Y no solamente un remordimiento en la cual, así como Judas, tú pongas una soga sobre tu cuello y te arrojes al vacío y hagas un suicidio espiritual. Necesitamos nosotros no aventarnos a ese vacío con una cuerda en nuestro cuello, sino que necesitamos aventarnos a los brazos de nuestro Señor, arrojarnos directamente a sus brazos para que Él, con su diestra de poder, nos sane, para que con su diestra de poder Él recomponga nuestra condición caída. Necesitamos nosotros ir a los brazos y a los pies de Jesús. Necesitamos humillarnos como lo hizo María. Necesitamos despojarnos de nosotros mismos, dejando nuestros títulos, dejando nuestras riquezas, dejando nuestras ambiciones, dejando nuestros preceptos, dejando todo aquello que estorbe y por lo cual no nos ha dejado acercarnos al Señor. Judas nunca quiso, a pesar de que supo todo esto. Judas siguió caminando en su incredulidad. Tú y yo no podemos seguir caminando incrédulos. Hoy tú conoces la Escritura, tú conoces lo que este libro ha dejado marcado para que tú y yo lo pongamos por obra y por práctica. Este libro nos ha dejado la forma como tú y yo nos podemos comportar, la forma en la cual tú puedes airarte, tú puedes enojarte, tú puedes hasta pecar, pero que si eres un hijo de Dios, reconocerás tu condición delante del Señor y que como eres hijo de Dios, el Señor te escuchará. Y si tú eres justo, y si tú eres una persona la cual realmente se ha arrepentido y la cual el día de hoy ha reconocido su condición delante de Dios, dice la misma Escritura en el Salmo 34:15, que Dios está mirando a los justos y sus oídos están prestos a las oraciones de ellos. Un justo, mis hermanos, no es aquella persona la cual toda su vida es íntegra, perfecta y sin tacha. Un justo es una persona que reconoce su condición verdadera delante de Dios. Y si tú reconoces esto, Dios mismo está presto, sus ojos están viendo a los justos. Están viendo a aquellos que se han arrepentido realmente y Él está poniendo atención a sus oraciones. Judas fue todo lo contrario. Judas nunca hizo esto. Judas pensó salirse con la suya. Y yo espero que tú y yo el día de hoy no querramos salirnos con nuestra propia y vana voluntad. Yo espero que realmente nosotros podamos entender cuál es nuestra condición delante de Dios. Y sobre todo en estos tiempos, los cuales son tan peligrosos, tiempos en donde nos podemos desviar tan fácil de la verdad, en donde cualquier doctrina nos puede mover, es tiempo de que nosotros nos afirmemos delante de Dios. Es tiempo que nosotros podamos mirar al cielo y decirle: Señor, te necesito. Es tiempo en el cual nosotros hagamos un pacto para con Dios, un pacto en el cual vivamos una vida en santidad, pacto el cual ha sido establecido desde los orígenes, desde el mismo Génesis, donde sin santidad nadie le verá. Necesitamos el día de hoy nosotros, mis hermanos, realmente sincerarnos con Dios. Y Dios te escuchará. Así que si queremos reivindicarnos de esa manera no correcta de vivir, pues bueno, simplemente te voy a decir: ve delante de Dios, ponte a cuentas con el Señor
clama a Cristo Jesús, que es tu abogado redentor, y el camino de rectitud estará delante de ti. Pero tú aún ahí, tú decides caminar por Él o caminar paralelo a Él. Que tu vida no sea solamente de remordimiento moral, que tu vida sea de arrepentimiento genuino. Ese es, y es lo que hace a un verdadero hijo de Dios, a un cristiano. ¿De cuál seremos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias que son nuevas todos los días, y que en esta noche pues tú nos muestras tu misericordia, tu amor, tu paciencia, tu longanimidad, que tú estás esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento y que tú nos escucharás. No queremos ser como Judas el traidor, no queremos ser como él, hombres y mujeres traidores, avaros, codiciosos, hipócritas, deshonestos. Queremos ser hombres y mujeres los cuales te honren, que glorifiquen tu santo nombre, que podamos y que reconozcamos esa condición delante de ti para que tú nos puedas santificar, para que tú te glorifiques en nosotros, mi Señor. Señor, clamamos a ti, clamamos a tu misericordia, clamamos porque tú eres el Dios eterno, el Dios poderoso, y a través de nuestro amado Redentor Jesucristo te damos la honra, la gloria, y esperamos fervientemente esa segunda venida, ese arrebatamiento de la iglesia, pero ayúdanos a entender que sin santidad nadie te verá. Ayúdanos a caminar en tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a poder entender 3 principios básicos para ser arrebatados: ser hijos de Dios, caminar en santidad y creer que solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Padre, gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos. Gracias por este tiempo, por este lugar que tú has puesto. Bendice, Señor, mis hermanos, bendice este hogar, bendice este lugar, bendice a mis hermanos enormemente. Que la bendición del Todopoderoso sea con todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.